Creed en sus profetas. Miércoles 8 de diciembre 2021. Primera de Pedro 2. Exhortación al crecimiento espiritual. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Acercándose a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Aquellos tropiezan, siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. El pueblo de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres, y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Ejemplo de Cristo en el sufrimiento. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque, ¿qué de notable hay si, cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo, para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. El verdadero reavivamiento. Capítulo 5. El equilibrio entre la fe y las obras. Un testimonio viviente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hay muchos en el mundo cristiano que sostienen que todo lo que se necesita para la salvación es tener fe. Las obras nada son. Lo único esencial es la fe. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sola sin obras es muerta. Muchos rehúsan obedecer los mandamientos de Dios, mas hacen mucho hincapié en la fe. Pero la fe debe tener un fundamento.
Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar, fe, fe, solamente fe, y la respuesta vendrá de la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:20. Una fe tal solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Somos obreros juntamente con Dios. No hemos de descuidar el deber que está directamente en nuestro camino, sino que hemos de aprovechar las pequeñas oportunidades que se presentan a nuestro alrededor. Debemos avanzar haciendo lo mejor que podemos en los trabajos más pequeños de la vida, asumiendo de todo corazón y con toda fidelidad la obra que la providencia de Dios nos ha asignado. Por pequeña que sea, debemos hacerla con todo el cuidado con que haríamos una obra mayor. Nuestra fidelidad será aprobada en los registros del cielo.